Vamos de inmediato, Catalina. A las 15:30 de esta tarde comenzó la discusión en particular del proyecto de reforma educacional en la Comisión de la Cámara de Diputados. Este es otra, de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que contempla cambios muy profundos al sistema y por lo mismo ha estado en el centro de la polémica. El documento contempla, como ya está dicho, variaciones en la educación del país, busca poner fin, por ejemplo, al lucro y a la selección. Pero otra de las aristas que incorpora el fortalecimiento de la educación parvularia, que es lo que nos interesa hoy, me asiente nuestra invitada para ahondar en el tema y proyectar los efectos que podrían tener las propuestas del gobierno en esta materia. Estamos con Catalina Esteves, quien es investigadora de Educación 2020. Catalina, sincerar la pregunta que te estaba haciendo al principio, ¿quién financia Educación 2020? Sí, bueno, Educación 2020. Y bienvenida, buenas tardes, gracias, por favor, en día martes. Sí. Muchas gracias por la invitación, Soledad, estamos muy contentos de estar aquí. Como siempre. Como siempre en Radio Cooperativa. ¿Quién financia Educación 2020? O sea, ¿en qué se ha transformado Educación 2020? Sí, bueno, hemos crecido harto en los últimos años, fruto de esfuerzo, especialmente de los fundadores. Hoy en día tenemos distintas líneas de financiamiento. Ya tenemos un trabajo fuerte con los socios de Educación 2020. Desde el ciudadano común que le está interesado en donar. ¿Qué? ¿1.000 pesos? Sí, 2.000 pesos okay. En adelante. A los que quieren hacer, por supuesto, donaciones más grandes. Y por otro lado, también estamos trabajando con proyectos. Ya postulamos a proyectos, a fondos concursables, por ejemplo. Tenemos un proyecto muy bonito con la Fundación Ford, de Educación Técnica Profesional. Tenemos un proyecto con la Unión Europea también. Y además hacemos asesorías a colegios. Trabajamos con sostenedores, tenemos un bonito proyecto en la Araucanía, por ejemplo, en Colina, en Valparaíso, así que de esa forma, en general, como nos financiamos. Es bueno sincerar eso, ¿no? Sí, por supuesto. Porque además Educación 2020 ha ido creciendo mucho con el tiempo. Sí. Y es bueno establecer desde dónde vienen los dineros. Hablemos de la educación parvularia, que es lo que a ti te interesa. A ver, tantas veces hemos escuchado en el discurso desde la más temprana edad, desde que los niños están en la sala de cuna, desde la educación que es necesaria del kindergarten o el pre-kinder. ¿Qué tan cierto es eso? ¿La educación es una cuestión tan absolutamente primaria, casi desde el nacimiento de un niño? Sin lugar a dudas, Y en esta etapa es realmente fundamental que se atienda a los niños. Ya esta etapa es fundamental en el desarrollo que va a tener en el futuro. Por ejemplo, y no lo digo solamente por las habilidades cognitivas, socioemocionales que va adquiriendo, sino también la educación inicial puede ser una herramienta poderosa en eliminar la brecha de la desigualdad. Ok, pero ¿qué aprende un niño de esas características que tú describes entre los 3 y los 6 años, por ejemplo? Generalmente, mira, aprende desde cómo socializar con el mundo, con los otros, primero que nada con un adulto, ya cómo genera esta sensación de apego, cómo se siente seguro y también cómo va desarrollando otros tipos de habilidades, las habilidades cognitivas, sin lugar a dudas, las habilidades motoras también. Todo esto en esta etapa es fundamental y es fundamental para el desarrollo que va a tener después el niño en la etapa escolar y después en su vida de adulto. ¿Sienta sus bases en esa etapa? Sí, ¿O le impregnas conocimientos? No, sienta las bases en esta etapa. O sea, por eso me gusta poner el ejemplo de este estudio de David Bravo, del Centro de Microdatos, que es muy interesante, que dice que a partir de los 36 meses de edad ya se pueden ver diferencias significativas entre un niño del primer quintil y del quinto quintil. ¿Las hay? Sí. ¿De qué tipo? ¿En 36, qué proporción? De estas mismas que te comento, en términos de habilidades psicomotoras, en términos de habilidades cognitivas, en todos estos aspectos. Y estas brechas se van a ir acentuando en la medida que va creciendo el niño. Por eso es importante y por eso es tan valiosa el aporte de la educación inicial. ¿Ya? Porque es una herramienta poderosa en ayudar a eliminar las desigualdades desde la base, a emparejar la cancha, como decimos nosotros. Sí, claro. ¿Es esta la base de la reforma educacional? Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay algo que no se puede poner en discusión y es que la reforma sí empezó por educación inicial. O sea, finalmente el primer proyecto que entra al Congreso es el que crea la nueva Subsecretaría de Educación Inicial y la Intendencia de Educación Parvularia. Siempre es necesario educar a los niños en esa etapa de su desarrollo. A ver, no existen estudios concretos que digan que antes de los 2 años la educación inicial tenga un impacto significativo. No hay estudios concretos, pero sí después de los 2. ¿Qué me quieres decir, Camila? Que antes de los 2 años el niño puede estar perfectamente bien en su casa, hiperestimulado, estimulado, por supuesto. Compartiendo con sus
no sé, hermanos, con su mamá, con su sistema educativo, con su Exacto. sistema familiar. Sí, es así. Y es que, porque, bueno, y por eso también en ese sentido es bueno en esa etapa de 0 a 2, fomentar líneas de trabajo que articulen el trabajo con la familia, ¿cierto? Con los padres. Finalmente los padres son el principal y el primer agente formativo de los niños. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta súper ignorante, pero finalmente, ¿los padres debiesen pagar menos por esos primeros años de educación de sus hijos? Es más caro educar los primeros años. O sea, ¿Por qué? Por eso te hago la pregunta. Porque, mira, desde lo básico. El envío al párvulo, digamos. Por ejemplo, tú sabes que... el envío al jardín infantil, que lo tengo que pagar extra, que no tiene que ver, o la sala de cuna, que no tiene que ver con el sistema de educación, a lo mejor municipal, que va a recibir el niño de ahí en unos años en adelante. Te pongo un ejemplo concreto. Y es que, por ejemplo, se trabajan con coeficientes técnicos en la educación, lo que se llama técnicamente, que tiene relación con la proporción de adultos por niño que trabaja en una sala de clases. Okay. Eso es fundamental para una educación de calidad, ¿ya? En sala cuna siempre van a haber más adultos por niño trabajando. ¿Cuántos? ¿Ah? Depende. O sea, hoy en día tenemos un decreto, que es el decreto 115, ¿ya? Que modificó en el gobierno pasado el antiguo decreto 315, ¿ya? Que establece los estándares de coeficientes técnicos, ¿ya? Por ejemplo, en sala cuna se establece en este decreto que debe haber una educadora por cada 42 niños. Y eso es sumamente deficiente. No parece tanto. Debiese ser mucho más, o sea, por supuesto. Se tiene que mejorar ese coeficiente. Y uno de los anuncios de la presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo fue que se iba a cambiar este decreto. De hecho, cuando lo anuncia, como que se escucha así en la sala, como que... Aplausos. Sí, aplausos, porque de verdad que es necesario. Ahora, existen propuestas de cómo debiesen ser estos nuevos coeficientes técnicos, ¿ya? Y que van en el orden, por ejemplo, en sala cuna, como te comentaba, ya no de una educadora por cada 42 niños, sino una educadora cada 14 niños. ¿14? Claro. Entonces ahí, obviamente, va a aumentar es mucho más caro educar, como te comento, en sala cuna. Es una cifra totalmente distinta. No sé si viste publicado hace muy poco, no sé si en La Tercera o en El Mercurio, lo que apareció respecto de la cantidad de alumnos por clase que hay según la OCDE o mediciones internacionales, ¿no? En Chile, que era una cifra estratosférica, claro, o como me tocó a mí por lo menos, unos 43 alumnos, 45 alumnos, casi 50 claro. alumnos por clase. Claro. No, sí, porque eso se va replicando después. Por supuesto. Ahí, o sea, en adelante. Claro, hoy en día este mismo decreto señala, pide como requisito mínimo grupos también así muy elevados. Por ejemplo, en los niveles medios 32 niños y en los niveles de transición, lo que hablamos pre-kinder y kinder, aunque está mejor dicho niveles de transición, ¿cierto? Casi 45 niños. Eso no puede ser. O sea, un estándar de calidad debe seguir en el orden, por ejemplo, los niveles medios y transición de máximo cursos de 24 niños. ¿Ya? O sea, hay que cambiar, que no es lo mismo educar en cursos tan grandes, o sea, es muy difícil. Es casi imposible lo que estamos solicitando hoy día. Yo creo que se puede lograr, o sea, nosotros no estamos tranquilos en el sentido de que por lo menos se anunció, por una parte, este cambio del decreto y por otra parte que el aumento de cobertura, que se iba a hacer estos 140.000 casi nuevos cupos, ya en jardines infantiles en las cunas, iba a ser con nuevos estándares de calidad. Y esto significa mejorar la proporción que te comentaba de adultos por niños, de educadores y de técnicos. Estoy contigo, pero ¿quién paga eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién debiese pagar eso? El Estado, por supuesto, claro, sin lugar a dudas. ¿Es una responsabilidad del Estado? Sí, es un derecho. O sea, los niños tienen este derecho y el Estado tiene la obligación de proveer esta educación, que sea accesible, que sea equitativa y que sea, por sobre todo, de calidad. Ok, pero ustedes llevan bastante tiempo investigando esto en el área de la educación. Educación 2020, ¿para cuándo cree que esto va a ser posible? Porque estamos discutiendo una gran reforma educacional donde una parte es la educación parvularia. Sí. Bueno, ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, por supuesto. Mira, no tengo una fecha. Educación 2020 es, claro, el nombre lo dice, siempre hacia el optamos, 2020. Claro, a tener mejores estándares de educación, así con una educación más de calidad, inclusive equitativa, de acá al 2020. Ahora, la reforma finalmente es compleja, hacer una reforma de esta magnitud, ¿ya? Y yo creo que sí, no importa que sea
paulatina, que se avance, que sea gradual, pero que sea a paso firme, ¿ah? Que hayan cambios, aunque se demoren 10 años en realizarse, ¿me entiendes tú? No, porque es imposible hacerlo en 4 años, 10 años o 15 años o 20, pero de verdad una reforma bien pensada y hecha con calma y gradualmente va a ser una reforma que va a servir y que va a ser exitosa finalmente en el tiempo. ¿Cuál crees tú que es el cambio más importante que debe realizarse en este sentido? Me lo preguntan a mí, yo creo que el énfasis tiene que estar en educación popular, por una parte. Sí, claro, pero ¿en qué ítem? El ítem ¿asegurar calidad? Sí, ahora, ya, okay. ¿O asegurar número? No, calidad, por supuesto. Por supuesto, mira, hay estudios que indican que una educación que no es de calidad, incluso, ni siquiera es inocua, incluso puede ser perjudicial para los niños. Así que de todas maneras calidad. Ahora, calidad ¿qué hablamos cuando hablamos de calidad? De muchos aspectos. El primero, el principal, tiene que ver con la formación de las educadoras de párvulo. ¿Ah? Y después podemos ver estos estándares que te digo yo, coeficientes técnicos, infraestructura, una serie de cosas más. Pero lo principal debe estar enfocado en formar educadoras de excelente nivel, con buenos sueldos, con buenas condiciones laborales también. ¿Ya? Ese es el desafío que nos queda pendiente ahora. Con ese desafío nos quedamos. Exacto. Catalina Esteves, investigadora de Educación 2020, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. No, gracias por haber estado con nosotros. Saludamos a BCI.